Pues bienvenidos, nuevamente le damos a toda la audiencia que nos mira. Bienvenido a su canal Siempre a Tiempo. Con un tiempo más aquí con mi hermano Brandon y Fide, que literalmente estamos juntos aprendiendo y sobre todo, ¿verdad? Caminando juntos para poder nosotros seguirnos estructurando con el conocimiento de la verdad, la cual es Jesucristo. Como dice Juan 1:14, ¿verdad? Él vino y habitó en un cuerpo y se hizo carne para darse a conocer al mundo, y así nosotros poder entonces conocer verdaderamente lo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así de que bienvenido a toda la audiencia, a todo aquel que nos esté escuchando. Dios los bendiga. Welcome. Welcome everybody. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a tocar el tema de obediencia. Obediencia, right? Amén. Yeah. Okay, so ¿qué significa? ¿Cómo se ve en hacer obediente a la palabra, a Dios? Y cómo es que cada uno podemos ser más obedientes al Señor. Entonces, vamos a empezar con qué significa una parte en la Biblia que habla de obediencia. Don Ricardo. Amén. Mira, hay algo bien interesante. Yo, poniendo nosotros atención a cada palabra, a cada cosa que nosotros hacemos en Cristo, vamos entendiendo mejor de qué se trata realmente las buenas nuevas del Evangelio. La palabra obediencia en sí significa escuchar, hacer caso de, percibir bien con el oído y poder realmente adquirir un buen entendimiento. Eso es lo que significa ser obediente. Ahora, si nosotros aplicamos estos conceptos de la definición de obediencia y nos tomamos, por ejemplo, la palabra hacer caso y estar atentos y poder entender realmente lo que es la palabra, entonces como consecuencia nosotros vamos a terminar siendo obedientes a la escritura. Como por ejemplo, ¿verdad, Brandon? Que le digas a tu hija, le expreses algo que tú quieres que ella haga, pero si no lo entiende, ¿cómo ella entonces va a obedecer a lo que tú le estás demandando hacer? Sí, tiene mucha razón ahí. Entonces primero llega lo que es el entendimiento. Claro. Y después sigue ser obediente. Porque si no entiendes en qué debes que obedecer, ¿cómo vas a obedecer? Hay algo bien interesante y se lo pongo así como ejemplo, ya que tú trabajas con caballos también. ¿Qué pasaría si un caballo no tiene rienda? ¿Sería obediente a su jinete? No sabe qué hacer. Entonces hay un procedimiento para que el caballo se someta a obediencia. Sí. De igual manera somos nosotros. Entonces, la mejor forma que una persona que no tiene entendimiento, ¿qué sería el primer paso que deberían que tomar para poder empezar a entender? ¿Es ir a la iglesia? ¿Es leer la Biblia? ¿Rezar? ¿Qué es el primer paso que deberían que tomar? ¿Qué piensa usted, Fide? I think the first thing you need to do is honestly is to submit yourself and give yourself over to Jesus, because I feel like you won't understand any of this, if you don't have the Holy Spirit. Because I feel like the Holy Spirit is the one that teaches you, and guides us and basically opens up our eyes to the eternal stuff and stuff that's from the heavens. And if we don't have that, we won't understand anything. I feel like we're just going to read it and we're just going to be confused. And I think that's what happens a lot of the times, that you ask people and you're like, yeah, read the Bible, but it's so confusing. Like, I don't even understand it. And if you go in there without the Holy Spirit and God guiding you and trying to minister you, you won't understand anything. I feel like you won't get anywhere. I feel like, at least for me, that's one of the steps that is necessary. Like, one of the first steps is basically, hey, surrender yourself, let the Holy Spirit in, because I feel like that's a step that people skip.
and they want to do everything else. Like, hey, okay, I'm gonna start reading the Bible. I'm gonna start going to church. I'm gonna start praying. I'm gonna start doing this. But it's like, but I don't feel anything. I don't understand anything. I don't like. Where's God? Like, am I just doing this for a show? Well, technically, kind of. If you skip that first step, you know, you're doing it for literally for nothing. Because all your works, useless. But you're not doing anything for yourself. You're not gonna get God's approval, right? You know, you're not gonna get to heaven doing all that and skipping the most important step and truly confessing that Jesus is Lord and accepting Him, and I feel like that's one of the first steps, and then that's when your journey starts and to learn how to be obedient to the Word and stuff. Okay, entonces, para los que no entendieron, él tocó una buena tema que es, antes de todo tendrías que someterte a la fe para Amén. que tengas el Espíritu Santo guiándote al entendimiento. Entonces ahí empezamos con la pregunta, ¿qué es el primer paso? Y es entonces someterte a la fe primero, más que nada, para que tu corazón cambie. Y después de eso viene el entendimiento. Y después de eso viene la obediencia. Hay un ejemplo bien bonito. Yo te puse el ejemplo del caballo porque creo que es un ejemplo ya que tú lo miras a diario o estás básicamente, estás como decirlo, empapado de cómo es que se mueve un jinete en el caballo, cómo comienza el procedimiento, desde que está, o sea, completamente bruto, que no se le puede poner la rienda, que no se le puede poner nada, hasta el momento en que se le pone la silla, se le monta el jinete y hace con el caballo lo que él quiere. Dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 3, si los grandes barcos son guiados con un pequeño timón, y así como el caballo obedece al mandato por causa del freno que lleva en el hocico, entonces, ¿quién dominará la lengua del hombre? Y así entonces poder ser controlado y dominado. Ahora digo yo, bueno, si ponemos ese ejemplo natural de los animales y que también lo presenta, digámosle, el libro de Santiago, como la necesidad que nosotros tenemos que tener para tener un dominio sobre nuestro lenguaje. Ahora, ¿qué nos puede llevar a nosotros identificarnos delante de Dios que somos obedientes? Porque tú pregúntale a un borracho que si él ama a Dios y cree en Dios, ¿cuál va a ser su respuesta? Que sí. Sí creemos en Dios. Sí. Pregúntale a un drogadicto, ¿crees en Dios? Yo sí creo en Dios. Pregúntale, digámosle, a cualquiera, a un ateo o a cualquier persona, todos creen en un Dios, aunque no sea el mismo en el cual nosotros estamos confiando y creyendo. Creen más, sin embargo, en un hombre o en una imagen o en un ídolo que le llaman Dios. Pero no son obedientes a lo que ellos están diciendo que son. Entonces lo que tienes que traer enfrente para enseñar tu obediencia es tus actos. Claro. Tus actos en vamos a poner las reglas que el Señor ha puesto. Pero ahí lo que me confunde, don Ricardo, y lo que ha estado pensando en los últimos días es, escuchas mucho que Dios tiene plan para todos. Amén. Y lo es así. Y lo es. Y lo que no entiendo es cuando pasas por tiempos duros o cuando estás en un lugar bien oscuro, escuchas muchas veces que Dios te tiene ahí por una razón, porque tienes algo que aprender o porque tienes con quién hablar. Fíjate que tocaste un punto bien interesante porque creo que si nosotros profundizamos más y tratamos de ir más abajo de lo que la letra solamente nos enseña y le pedimos a Dios el entendimiento para poder nosotros realmente obedecer a su palabra, nos vamos a encontrar con una palabra que tú acabas de decir, el sufrimiento. Sí. Porque la obediencia va ligada al padecimiento de nuestra vida. Solamente apliquémoslo en el estado nosotros como padres a nuestros hijos. ¿Qué aplicas a un hijo cuando el hijo realmente no quiere sujetarse a ser obediente a lo que tú le estás demandando?
Dejas que cometa el error. Pero tú como padre, ¿qué aplicas para disciplinarlo? O, ah, cuando no quieren entender. ah, bueno, pues, no sé. Ahora, ¿el niño o la niña sufre cuando recibe la disciplina del padre? Sí, Entonces, el castigo o la disciplina que se le aplica lleva un propósito. Y el propósito tuyo como padre, como dice Hebreos capítulo 12, aunque nosotros siendo padres terrenales y disciplinamos de una manera equivocada o errónea a nuestros hijos, mas sin embargo ellos nos obedecen. Ahora dice, ¿cuánto nomás tú has de obedecer al Padre de tu espíritu y permanecerás? ujú, Entonces, si nosotros vemos ese conjunto o esa similitud de aplicaciones, vamos a poner entonces aquí de esta manera muy simple. La obediencia también va unida al padecimiento, al dolor, al sufrimiento. ujú, Porque cada vez que nosotros realmente quieramos aplicar obediencia, en nuestra carne, dice la Escritura, no está hacer el bien, sino el mal. Entonces, cuando nosotros deseamos hacer el bien, nuestra carne se opone. Yeah. Y ahí es donde Jesucristo dice, o sea, el que quiera seguirme a mí y ser obediente, tiene entonces que poner su vida en una cruz. O más bien dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque la obediencia requiere sacrificio, ajá, requiere muerte a muchas cosas. En este caso al niño, para que el niño pueda someterse a tu voluntad, él tiene que de una manera u otra sujetar su rebeldía y someter esa rebeldía y digámosle oprimirla para poder ser obediente al que le está diciendo haz esto otro. ujú, Entonces hay un sufrimiento de por medio. Y si lo vemos en lo natural, ¿cuánto entonces no vamos a verlo también en lo espiritual? Quiero que abra o te lo voy a leer aquí, Hebreos capítulo 5, para aportar eso, Brandon, ya que es una palabra, creo, como te digo, muy importante, pero está aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, dice la Escritura, Cristo Jesús, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por todo lo que padeció. Entonces, aquí estamos viendo el sufrimiento para una manera de producir obediencia. Aunque Jesucristo no era un hombre común y corriente, porque la Biblia dice que él era 100% hombre, pero 100% Dios. ujú, Dice la Biblia que no se encontró pecado alguno en él. Ahora, él tampoco fue engendrado por sangre de hombre pecador, sino que fue directamente engendrado por Dios mismo en el vientre de María. Ahora, si Hebreo nos pone un ejemplo de Jesús como hombre, y él siendo hijo, por todo lo que padeció, aprendió obediencia, ¿cuánto no más nosotros? Entonces ahí ligamos o asociamos la obediencia ujú, con el padecimiento también. Well, didn't Jesus give the example to what I think before he was taking, when he was praying in the garden, when he said, when he was praying to the Father to take this cup from him, right? Because he knew all the suffering that he was going to go through before he got crucified. Buen ejemplo, buen right? ejemplo. He obviously that part of him that was man, he knew he was going to suffer through the worst and he didn't want it. But what did he say? He's like, but may your will be done, right? Basically, the Father's will is like, can you take it away? But if you can't, I mean, Exacto. may your will be done. He's being obedient to what the Father Exacto. has sent him, you know, and he went through all that suffering, you know, getting crucified and all that stuff. And it's like, Entonces ahí es un perfecto ejemplo de Exactamente. hasta con Jesús que cuando hay algo difícil que hacer Claro. y es un buen ejemplo de él peleando con la carne en algo que no quería hacer, Claro. pero Incluso cuando Jesucristo estaba en el desierto y que fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por él, por el diablo, dice la Escritura que cuando en una de las ocasiones que Satanás vino, le dijo a Jesucristo, dile a esas piedras que se convierten en pan si verdaderamente tú eres hijo. Ahora, él era hijo,
el Hijo de Dios, Él es Dios mismo en Él. Pero nos pone el ejemplo, o sea, Él pudo haber convertido las piedras en pan. Él tenía la capacidad de hacerlo, pero Sí. ¿por qué no lo hizo? And he was hungry. Porque Él se sujetó a la obediencia al Padre. Era necesario que Él cumpliese todas las cosas que el Padre había dispuesto que Jesucristo tenía que padecer. Para de esa manera entonces a nosotros darnos el ejemplo y enseñarnos el verdadero propósito de que verdaderamente se puede ser obediente en este cuerpo de pecado. Interesante. Muy interesante eso. Sí, sí. Y ¿en qué parte de la Biblia la gente puede encontrar ese específicamente eso? Eso lo puede encontrar en Mateo capítulo 4, Mateo. en las tentaciones de Jesús. Mm, Pero hablando un poquito más de la obediencia, ya que creo fue un tema que decidimos expresar en esta hora para el que nos escucha y que creo que nosotros como hijos, ya como padres en la etapa ahora de padres entendemos mejor la desobediencia y la obediencia, sí. ya que nosotros también fuimos niños completamente de caracteres un poquito medio suaves, ¿no? Donde tenía que el padre venir y teníamos que a fuerza, aún quizás a lo mejor en el poco entendimiento de nuestros padres nos hacían sujetarnos a su voluntad de ellos y teníamos que obedecerlos. Ujú. Entonces, poniendo un poquito ese ejemplo, creo yo para mí importante, ya que vamos a poner este ejemplo de Abel y Caín trayendo una ofrenda delante del Señor en Génesis capítulo 4. Ujú. Cuando Abel y Caín trajeron esta ofrenda, yo les hago una pregunta a ustedes. Ellos eran hijos del mismo padre, de Adán y de Eva. Ambos tenían la misma instrucción por parte del Señor. Ambos tenían realmente la misma enseñanza. Habían visto a su padre cómo realmente venía a adorar a Dios. Habían visto por mucho tiempo realmente a sus padres cómo ellos venían y expresaban realmente la ofrenda a Dios y cómo ellos se sujetaban a la obediencia. Porque no creo yo que Adán y Eva no hayan instruido a sus hijos de la manera correcta. Ahora, pero ¿qué pasó cuando viene Abel con su ofrenda de cordero y viene Caín con su ofrenda de vegetales? Y mira que el Señor se agrada de la ofrenda de su hermano Abel, pero hay una palabra bien específica que le dice el Señor a Caín. Y quiero que la leamos. Abra ahí Génesis capítulo 4. Es el primer libro de la Biblia. Genesis Ajá. 4. Genesis 4:6. Genesis 4:6. Y creo que es una palabra muy interesante, ya que cada personaje se hace muy, pero muy semejante a nosotros en muchas cosas. ¿Lo Says, tiene ahí 4:6? Why are you so angry? The Lord asked Cain. Why do you look so dejected? You will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you, but you must subdue it and its master. ¿Qué le dijo? O sea, si tú haces el bien, ¿por qué tengo yo entonces que reprenderte? Yeah. Ahora, si haces el mal, el pecado está a la puerta. Mhm. Entonces, en la obediencia, básicamente nosotros, Dios o el Padre nos está evitando a caer en el error. Una de las primeras cosas en las cuales realmente Dios nos va a enseñar a nosotros, los hijos ahora en Cristo, es que necesitamos aprender a caminar en la obediencia del Señor, en su palabra, en sus mandamientos, para de esa manera entonces nosotros ser librados del pecado, ser librados del error, ser librados de toda destrucción que pueda venir delante en nuestro caminar. Por eso es que es importante entonces atender la palabra. Y dijimos al principio, ¿qué significa entonces obediencia? Oír correctamente. Cuando tú oyes correctamente y aplicas correctamente lo que Dios te está instruyendo, entonces va a haber un resultado a una respuesta que Dios está esperando de nosotros. Pero si no escuchamos correctamente o si no escuchamos atentamente, entonces ya el Señor se lo está advirtiendo a Caín. Mira, Caín, si tú haces lo correcto, ¿acaso no has de ser aceptado como tu hermano? Pero como ya Dios se había visto en el corazón de Caín el odio y la maldad que tenía contra su hermano, por eso se lo advirtió.
Porque la palabra de Dios dice que Dios conoce los pensamientos de uno antes de que salgan de nuestra boca. Ujú. Entonces, ahí lo que diría, porque esa es otra cuestión otra pregunta Ajá. que sale mucho, y has escuchado mucho. Si Dios sabe lo que estás pensando y antes de que tú lo estás pensando y conoce el corazón de cada uno, entonces, ¿cómo es que no, he doesn't prevent el mal que alguien va a hacer o que siente antes de que lo haga? Hay algo bien importante y eso es una muy buena pregunta, ya que cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer, puso una palabra que dice la Escritura, la describe como el libre albedrío, o sea, tú tienes el derecho de escoger, Dios no te va a forzar a ti. Tú tienes el derecho de escoger entre lo bueno y lo malo. Dios te instruye primeramente, pero ya Dios te da a ti el derecho de escoger. La libertad. Por eso le dijo a Job, escoge tú, Job, entre la vida y la muerte. Escoge tú. Para el Padre es que nosotros realmente podamos escoger la vida y vivir con Él para eterna, o sea, por siempre. Pero muchos escogen la muerte. Y ese es uno de los atributos también que Dios nos ha dado a nosotros, del poder nosotros, varón, poder ver la grandeza de Dios, que aún en su grandeza, cuando Él nos ha dado, nos ha creado, nos creó con un libre albedrío de escoger. No nos hizo como títeres. Vas a hacer lo que yo te digo, no. Por eso es que Dios nos hace libres y nos da a nosotros el libre albedrío de escoger. ¿Qué quiero yo? ¿Lo bueno o lo malo? Entonces ahí la segunda pregunta sería, si Dios castiga al humano por escoger algo, una de las opciones que Dios le dio, entonces ¿por qué no hacerle al humano nomás tener una opción? Ahí es donde entra otra pregunta y una respuesta muy clara. Porque el hombre, antes de conocer el mal, no lo conocía, él solamente conocía el bien estando dentro del huerto del Señor. Cuando Dios crea al hombre y lo mete dentro del huerto para que lo labrara y lo cuidara, dice la Escritura, o sea, Adán, cuando es creado, él no conocía el bien, el bien y el mal, él solamente tenía el bien dentro de su propia vida. Ahora el Señor les dio una instrucción y les dijo, miren, aquí hay muchos árboles y ustedes pueden comer de todos los árboles, del fruto que ustedes quieran, excepto de aquel árbol que está allá. Aquel árbol contiene el conocimiento del bien y del mal. Ahora Dios, la pregunta, ¿por qué Dios entonces dejó el árbol dentro del huerto del bien y del mal? Simplemente no lo hubiera puesto y ya. No, por lo mismo. Porque la creación de Dios es tan excelente que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, pero Dios, como te vuelvo a repetir, nos da a nosotros la libertad de escoger. Quiere, porque todo lo que Dios hace, Dios lo prueba. Sí. Ahora, en el momento que Él desobedece, entonces viene a conocerse el bien y el mal en el corazón del hombre, y Satanás mismo se lo repitió. Porque le dijo, no. Es verdad, o sea, no es verdad que si tú comes de este árbol, vas a morir. Eso es una mentira. Pero en el momento que ella come y le daba de comer a su esposo, dice la Biblia que entonces sus ojos fueron abiertos y conocieron el pecado, se vieron desnudos, o sea, Sí. completamente se vieron en pecado. Entonces ahí es cuando fueron aprendiendo lo que es el pecado. Exactamente. Ajá. En la desobediencia, que no existían ellos, entonces conocieron lo que es estar separado de Dios por causa del pecado. Entonces, como se puede decir entonces que Satanás es el que creó el pecado o la desobediencia en el humano. No, Satanás no ha creado nada, sino que el pecado se conoce por la rebelión de desobedecer a Dios. La Biblia dice, si vamos más atrás y pudiéramos nosotros encajar un poquito con la desobediencia de Satanás, la Escritura dice en el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías que cuando fue creado Satanás, realmente él era un querubín protector que básicamente estaba al frente de muchas cosas en el reino de los cielos.
Pero la palabra de estos profetas, dice la Escritura, que Satanás no solamente quiso quedarse en su condición, sino que dijo, yo subiré y pondré mi trono más arriba del trono de Dios, en el monte santo. Entonces, y ahí me sentaré, dijo él. Entonces Dios no comparte su gloria con nadie. Pero más sin embargo, el haberse elevado Satanás en esa condición o en esa actitud o esos pensamientos, la Biblia dice que entró iniquidad en su corazón. Y la Biblia por eso dice que Dios lo destituyó y lo tiró. Lo expulsó del huerto del Edén. Satanás también estaba dentro del huerto de Dios y fue expulsado. Entonces, si nosotros empezamos a profundizar sobre identidades que se han revelado contra Dios, dice Apocalipsis capítulo 12 que también Satanás engañó. Con su cola dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles del Señor y se los trajo juntamente con él. ¿Qué pasa ahí? Que también la tercera parte de los ejércitos del Señor se rebelaron contra él. Yeah. Y esos son los demonios. Yeah. Entonces, si vamos nosotros de nivel en nivel, nos vamos dando cuenta. Por eso te digo que es muy importante. O sea, si nosotros aprendemos de una manera adecuada y nos sujetamos a la obediencia a Dios, entonces vamos a poder entender muchas cosas, el por qué nosotros entonces tenemos tanta pregunta. ¿Cómo le podemos llamar a un hijo rebelde? La Biblia dice que la rebeldía es idolatría también. Y es pecado de idolatría. Entonces, por eso es importante. La desobediencia es uno de los puntos más grandes a que Satanás esté constantemente golpeando en el corazón de alguien. ¿Para qué? Para que se rebele contra Dios. Porque si te rebelas contra tu padre contra terránico, tu creador, es fácil, claro, rebelarte con tu Padre del cielo, claro, que no puedes ver, como hablamos en el episodio pasado, sí, hablamos por ejemplo del hijo pródigo. Sí. Yeah. Sí, ¿Qué pasó con el hijo pródigo, Fide? Él dijo, yo me voy de la casa. Sí. Y él en un momento, ya en una condición de pecado tan terrible, de momento la gracia, el favor de Dios viene, el arrepentimiento, y dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Me levantaré. Yo me levantaré, tomo una actitud. Iré a la casa de mi padre, le pediré perdón a mi padre y le pediré perdón a mi padre del cielo. ¿Por qué? Porque entendió. Y yo creo que el hijo pródigo representa, digámosle, la manera en la que Dios viene a traer nuestra vida, el arrepentimiento para poder nosotros volver a la casa donde fuimos desechados. Porque por causa del pecado, nosotros salimos de la casa del Padre. Y ahora por causa de haber nosotros reconocido a Jesucristo y Él en su obediencia viene y se sujeta en toda la voluntad al Padre, entonces Dios por medio de Jesucristo nos hace volver nuevamente a la casa, sí, a su presencia. Entonces, ¿cuál es la línea de ser obediente y religioso? ¿Verdad? Que a veces tales son preguntas que uno, es que no te vas a convertir a un religioso si tienes que seguir cada regla de la Biblia, like the Pharisees, all the laws that they follow, y que tienes que hacer. ¿Cómo ya separas eso de ser obediente y porque a lo que está preguntando ahorita también toca la misma historia del hijo, the prodigal son, porque la historia, la mayoría de la historia se enfoca al hijo que se fue, pero al fin vienes conociendo al hijo que se quedó, y él también cae en pecado en que él piensa que simplemente porque siguió las reglas y porque obedeció al papá se merece todo lo que tiene el papá. Entonces ahí más o menos enseña, habló un pastor hace unas semanas que escuché esto, que ahí enseña la historia de dos hijos que están los dos en el mal. Uno por rebelarse y el otro por pensar que se va a merecer todo simplemente porque ha seguido todas las reglas. Entonces ahí es para la misma pregunta que está preguntando él. ¿Dónde es la línea? Porque tienes dos hijos, uno que se fue y a lo mejor unos dirían hizo algo más extremo que el otro hijo, él obedeció, pero
todavía tiene mal en el corazón que dice, yo me merezco lo que tú le estás dando. Fíjate que muy buen ejemplo y lo podemos ver si lo ponemos así, el ejemplo de Abel y Caín. Okay. Ambos, como te digo, estaban en la casa del Padre, pero uno supo cómo realmente venir en obediencia y poner por obra lo que el Padre le había enseñado, que era realmente venir con el corazón y ofrendar de corazón al Señor que le dio la vida. Pero vemos a un Caín que traía odio en su corazón. Vemos a un José. ¿Qué pasó con un José cuando José estaba en la casa con sus propios hermanos? Y que por causa de la revelación de Dios y por causa de que él estaba manifestando el ser obediente a la revelación que Dios le estaba trayendo, ¿cómo fue que pusieron sus hermanos contra él? They sold him as a slave. They left him in the side of the road and sold him to slavery. Basically, they were mad. They were trying to remember how it started when he was. Is it cuando estaba de los sueños que estaba? Los sueños que él estaba manifestándole a sus hermanos, de las 11 espigas que había tenido él en sueño. Yeah. Entonces, si tú y yo estamos recibiendo la misma enseñanza del Padre, en este caso, ahora que tú estás viniendo a los pies de Cristo, ¿cuál es la línea para ti, para mí, de mostrarle al Padre que somos obedientes? Yo diría, en como lo entendí, no es nomás de obedecer las reglas, pero igual hacerlas con el corazón sometido a Dios, a la fe. Exacto. O sea, con amor al Señor. Entonces, sigue las reglas. Por ejemplo, a poner el ejemplo de Caín, traer la ofrenda, no simplemente por traerla, pero traer la ofrenda con el amor por Dios. Claro. Esa es una, y fíjate, vamos a abrir aquí Deuteronomio capítulo 5. El libro de Deuteronomio capítulo 5 habla de cómo es que el Señor instruye al pueblo de Israel en el sentido de que te voy a poner mi palabra, te voy a traer mis instrucciones y está en ti, en tu corazón, si tú quieres hacer lo bueno. Dice aquí en Deuteronomio 5, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oigan, oye, le dijo Israel, oye, ¿qué fue lo que dijimos nosotros que significa obediencia? Oír con atención. Aquí le está diciendo, Israel, sé obediente a mis estatutos, a mis ordenanzas, que te hablo el día de hoy a tus oídos, para que las aprendas y las pongas por obra. ¿En dónde está el límite? El límite está en que si ambos escuchamos las instrucciones de Dios, pero yo me esfuerzo por practicar esa palabra, yo básicamente estoy yendo en la dirección que Dios me está dando. Pero cuando tú ya estás cuestionando las órdenes, las enseñanzas, las instrucciones de Dios, entonces tú estás en el límite de realmente seguir tus propios pensamientos y ya desobedecer al que te está trayendo la misma enseñanza que a mí. Entonces, cuando el Señor le dijo a Caín, mira Caín, está en tu corazón si tú quieres cruzar el límite. Si tú me desobedeces y haces lo malo, vas a morir. Hablándolo de una manera aún físico, porque Caín mismo lo confiesa. Porque él fue expulsado de la tierra donde él estaba. Y cuando él viene y le dice, Señor, pero, porque el Señor le dijo, Caín, ¿en dónde está tu hermano Abel? Después de que él lo mata. ¿Y cuál fue la respuesta de Caín, Señor? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano para yo saber dónde está? Cuando ya de antemano Dios sabía que lo había matado, ¿por qué tuvo que volver a mentir Caín? Sí. Ya había cruzado el límite. Lo sigue cruzando. Una vez que tú cruzas el límite, no te das cuenta cómo un pecado engendra otro. Yeah. Porque ya no hay discernimiento. Sí. Ya no hay temor. Se perdió la obediencia. Entrates en rebeldía, como consecuencia, los frutos de tu pecado ahora empiezan a manifestarse automáticamente en ti.
Entonces ya no solamente mientes, sino que empiezas a practicar ya los deseos de tu carne. Entonces cuando la Biblia dice, habla mucho de cuando no eres obediente o si sigues el mal o el pecado, es cuando vas a seguir los pasos a la muerte o cuando vas a morir. Dice cosas más o menos así, ¿verdad? Entonces, como yo lo entendí, y corréctame si estoy en el mal, cuando dice que vas a morir, está hablando del espíritu. ¿Tu espíritu va a morir? ¿Qué quiere decir? Porque no es literalmente si pecas, ahí vas a caer y te vas a morir, ¿verdad? Bueno, la Biblia habla de los dos casos, de los dos casos por igual. La Biblia dice, por ejemplo, en el caso que es creo que uno de los más comunes o los textos más importantes a poner como ejemplo. Si el Señor le dijo a Eva y a Adán, mira, si vosotros coméis del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. No les dijo de qué tipo de muerte, sino que les dijo, vas a morir. Ujú. Pero vemos nosotros que en el momento que ellos participan de la desobediencia, que el Señor mismo les advierte, Satanás les dice, no es que van a morir vosotros. Satanás mismo los vuelve a engañar, les engaña diciendo no vas a morir, y ellos se lo creyeron. Sino que al tú comer de este árbol vas a ser como Dios les dijo, conociendo el bien y el mal. Ahora, cuando ellos participan del fruto, ellos no mueren físicamente, pero se les quitó la esencia. Se les quitó lo que verdaderamente les daba vida dentro del huerto de Dios. Se les quitó la vida de Dios. Ujú. Ahora, para poder ellos volver a recuperar, tenía entonces que suceder lo que sucedió a través de Jesucristo, que viniera Él y derramara su sangre para poder entonces sacarnos de la muerte y trasladarnos al reino de luz y de vida, como lo dice Colosenses 1:13. Entonces, ¿eso cómo se manifiesta en ahorita? Como en mucha gente que está caminando en pecado y está, por decir, Está muerta. están muertos, ¿verdad? Y la gente que ya regresa a la luz y vive otra vez. ¿Qué significa para la gente que no entiende vivir otra vez la Ok. vida? Fíjate bien sencillo, por eso es bien importante conocer al Señor. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. 3 cosas. Entonces, si yo quiero volver a vivir estando muerto, entonces yo necesito llenarme de la vida. ¿Y quién es la vida? La palabra. Jesucristo, la palabra. Ujú. Entonces, si yo realmente quiero salir de la muerte, ahora en Cristo Jesús, por eso dice Romanos capítulo 6, que todo aquel que viene a reconocer a Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y ser bautizado, dice la Biblia que entonces está crucificando al hombre viejo. Está muriendo a tu vieja naturaleza y estás resucitando a una nueva vida. Ahora, si Adán no sintió la muerte porque pensó que iba a morir, a lo mejor él pensó que iba a morir físico y no murió físicamente, entonces explícame tú, Fide, cómo tú dices que estás vivo espiritualmente si yo sigo viendo al mismo Fide. Ujú. True. What do you think, Fide? Well, that one's still a tough question to. Porque pasaste de muerte a vida. Yeah. Y Adán pasó de vida a muerte. Yeah. Por la rebelión pasó a la muerte, porque dice la Biblia en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Mas Jesucristo es el don, la dádiva de vida. Entonces, Adán salió de la vida y cae en la muerte. Ahora nosotros salimos de la muerte y entramos a la vida por medio de Jesucristo y por haber creído en Él. Sí. Y es el mismo misterio. La misma identificación que podemos hablar de Adán cuando Él se revela es la misma que ahora nosotros tenemos por haber sido obedientes al Señor. Mm. Entonces, Fide, you got any questions about that? No, not that specifically. Pues creo que cubrimos ese tema muy bien. Y fíjate, Brandon, que es bien importante porque si yo les digo, ¿cuáles eran tus frutos cuando estabas muerto, sin conocimiento del Señor? Mis frutos. Ajá. ¿Cuáles eran las cosas que tú estabas acostumbrado a hacer? Pues todo lo malo que... Nombra por nombre esas cosas malas. Pues vamos a ponerle a la borrachera, vamos a ponerle
mujeriego, vamos a poner cosas así, Mentiroso. mentiroso, Malas palabras. malas palabras, cosas que en el tiempo de pecado, como dices en Caín, cuando ya cruzas el límite, Ujú. no sabes, Ya no estás ya consciente no de lo que estás haces. consciente de lo que haces. Entonces, esas cosas traían, personalmente, no me traían paz, no me traían felicidad. En ese tiempo se sentía que era felicidad porque, pues, vamos a poner el ejemplo de la borrachera y las Claro. fiestas y todo eso. En el tiempo que estás haciendo eso, se siente que te estás divirtiendo y que todo está bien, pero cuando ya sales de esa costumbre, empiezas a ver que esas experiencias son muy similares a lo que es la droga, que piensas que te sientes bien, pero simplemente te sientes mejor que el mal que ya te sentías. Pero simplemente porque te sientes un poco mejor no quiere decir que es bien, ¿verdad? Entonces, cuando ya dejas todo eso, yo lo que fui viendo, y todavía, obviamente, todavía caigo en pecado, pero cuando empiezas a dejar esas costumbres, aprendes que la paz y la felicidad viene en cosas que no son de la tierra. ¿Qué te hace ahora a ti entonces retraerte de esas cosas que tú practicabas antes? Pues simplemente en el conocimiento de lo que es sentirte lleno O de... sea que tú estás diciendo y afirmando Ujú, que hay algo ya dentro de ti que te detiene a ir y practicar esas cosas. Y ujú. eso se llama en ti que algo te está enseñando a ti a empezar a caminar en obediencia. Ujú. Sí, exactamente, sí. So, Porque hay un fruto ujú, ya ahora de tu espíritu, de tu hombre interior que Dios le está dando vida y que te estaba ya básicamente llevando a hacerle la guerra a las cosas que tu carne quieres que tú sigas practicando. ujú, sí. Sí, y creo que algo muy importante es cuando, cuando dejas la semilla que crezca un poquito y ves las frutas que te traen, quieres más, entonces buscas más entendimiento. Exacto. Y es cuando empiezas a abrir la Biblia, es cuando empiezas a caminar en obediencia, como dices, porque las frutas que vienen de todo eso son mucho más jugosas y buenas que las frutas pudridas que tenías del pecado. Y una cosa, Fide, cuando tú practicabas, digámosle, en el error que nosotros practicábamos las cosas de la carne, ¿acaso no sentíamos deleite con ellas? Claro que nos deleitábamos con ellas. Yeah. Y ahora, ¿Qué significa deleitados? deleitarte es que tú te sientes complacido con lo que estás haciendo. Sí, 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 sí. Ujú, Te agrada, te ujú, emociona sí, y lo sigues haciendo y más como cuando dicen, hey, tráigame otro 12 sí. y tráigame un 24, tráigame un 36. ¿Por qué? Porque te deleitas en lo que tu carne quiere. Ahora, por igual en tu espíritu, comes algo y te quedas con hambre, pero quiero más, quiero saber más, Yeah. quiero conocer más. ¿Por qué? Porque ahora sientes dentro de tu espíritu, como dice Jesucristo, y en aquel día los ríos de agua de vida, hablando de mi espíritu, correrán dentro de vosotros. ¿Qué? Trayendo vida, Yeah. limpiando, purificando. Y Y también eso es lo que sientes ahora. Yeah. lo que ha visto también es de lo que ha pensado, o sí lo ha pensado desde cuando primero vine a los pies de Cristo, es de pensar qué es lo que nos hace feliz o nos llena, ¿verdad? Que si buscamos cosas de la tierra de aquí, ah, tal vez sí sentemos que nos llena por el momento, pero todo es temporal, ¿verdad? Que va a llegar a un punto hasta si encuentras algo que tanto amas hacer y vas, oh, voy a hacer esto, esto es lo que me hace feliz, ¿verdad? Va a llegar a un punto que ya no vas a sentir lo mismo y vas a querer más o otra cosa y ya te vas a sentir lo mismo. Que yo, lo que yo he encontrado desde, obvio no tengo mucho tiempo en la fe, pero el sentimiento que ha encontrado o lo que me ha llenado Jesucristo no se me ha ido, no se me ha cambiado y creo que como Él, eso son cosas
eternas, eso no se va a cambiar, eso no va a, Claro. no, eso siempre te te va a estar llenando comparado a las cosas del mundo, que todo es temporal y todo se va a ir basic a la... Pues ¿cómo es que te sientes cuando después de una noche de borrachera? Claro, No te sientes bien, claro. ¿verdad? Tienes un dolor de cabeza o dices, gasté mucho dinero ayer, o dices, en la borrachera dije una cosa que no debería de decir. O sea, hay muchas cosas que vienen mal después de ese tiempo, aunque en ese tiempo estabas alegre y estabas, vamos a ponerle feliz. Lo que sigue después de eso son puros arrepentimientos. Exacto. Y es lo que está tocando Fide, que es temporal. Todo el pecado que tú piensas que sientes bien es temporal, pero cuando te comes el pan y el vino del Señor, el cuerpo de Dios, te llena en una forma que es eterna, que Exacto. no se va. Jesucristo mismo lo dijo, el que coma y beba digámosle, el que coma de este pan volverá a tener hambre. El que beba de esta agua volverá a tener sed, le dijo a la mujer samaritana. Pero el que beba del agua, la cual yo le he de dar y que es gratuita, no volverá a tener sed jamás. Oh, that's right. Entonces, aquí es donde nosotros realmente estamos aprendiendo a poder identificar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en el momento que a ti, y es algo bien interesante, que cuando el hombre y la mujer se rebelan contra Dios y Satanás les dice que serían como Dios conociendo el bien y el mal, el hombre sin conocimiento del Señor o sin haber aceptado a Cristo, conoce el bien y conoce el mal. Pero ¿acaso puede hacer el bien? No puede. ¿Por qué no puede? Porque no hay vida espiritual en él. No tiene vida la parte más importante del ser humano, que es el espíritu que Dios sopla. Y la Biblia dice que es imposible los hombres buscar las cosas de arriba si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ujú. Y por más que quieras tú querer buscar a Dios sin el Espíritu Santo en tu vida, no vas a poder. Hay una palabra, Fide, que quiero que tú leas porque va muy aplicada a esto. Y se encuentra en Lucas 24, verso del 40 en adelante, ya que creo que es una parte sumamente importante para la audiencia, para cada uno de nosotros. ¿Por qué a veces batallamos tanto en buscar a la mejor? Luke? Lucas 24, 24. de 40 en adelante hasta el 45. Lucas, ¿cuál es en inglés? Luke. Luke. En el 24. Nuevo Oh, Testamento. They said chapter 40. I'm like, there's no chapter 40. No, es 24. Yeah. 24. Yeah, Y el verso 40 en adelante. Yeah. Pero lee del verso 40 al 45 para que tú puedas entender un poquito cómo en ese momento que Jesucristo, porque este es un relato después de que Jesucristo ya había resucitado. No estamos hablando de que Jesús caminó con ellos antes de subir a la cruz. Estamos hablando de un evento que ya Jesús había resucitado. Y estos ministros, estos apóstoles, iban hablando de los acontecimientos que habían pasado. Pero ¿qué es lo que relata la escritura de Fide? It says, when he had said this, he showed them his hands and feet. And while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, "Do you have anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate it in their presence. He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Then he opened their minds so they could understand the scriptures. He told them, "This is what is written, the Messiah will suffer and rise from the dead on the third day." Ok, ¿qué fue lo que les abrió? ¿Qué es lo que fue lo que les dio Brandon en el verso 45? ¿Qué tú entiendes ahí? Then he opened their minds to understand the scriptures. Les dio entendimiento. Les abrió la mente para poder entender las escrituras. Ahora, ¿dónde es que nosotros podemos entender que le abrieron la mente? ¿A qué mente se refiere entonces? Porque si tu mente, dice la escritura en el libro de los Efesios, que el príncipe de este mundo o el Dios de este mundo es el que ha cegado el entendimiento de todo ser humano sobre la tierra. Ahora, para yo poder entonces tener una mente abierta,
y con entendimiento para comprender las escrituras, que fue lo que leímos nosotros al principio, que significa obediencia, tener entendimiento. Sí. Entonces, para yo poder tener entendimiento, necesito, Señor, que me abras la mente para poder comprender. Ujú. Ahora, ¿a qué se refiere? Al hombre interior, a darle vida al hombre interior. Entonces, a abrir la mente, entonces, para que el Espíritu Santo te abra la mente, tendrías que someterse a lo que es. Sí, al tú someterte, tú estás básicamente negándote a tu propia voluntad Ujú. y aceptando que es mejor la voluntad del Señor en tu vida que la tuya. Mm. Y ahí es donde realmente Dios se agrada. Y es donde viene el crecimiento de un hombre que ha confiado. Y creído en ahí el es Señor donde te Jesucristo. abre la mente. Claro. Mm. Porque cuando tú y yo estábamos sin Cristo, primero, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segundo, realmente no teníamos ni siquiera conocimiento de cuántos libros tenía la Biblia. Ujú. Nunca habíamos pasado un momento de poder nosotros estar escudriñando un texto bíblico. Ahora que estamos viendo nosotros la necesidad de poder nosotros leer la palabra, al nosotros leer la palabra, estamos básicamente escudriñando la mente de Dios, que es lo que la Biblia registra. ¿Por qué? ¿De dónde es que salen tus pensamientos, Brandon? ¿De tu corazón o de tu mente? ¿Dónde fue que hizo el Señor Jesús cuando Él dice en su palabra, realmente el hombre saca del buen tesoro que hay en su corazón? Ujú. Otro texto dice, la boca habla de lo que abunda en el corazón. O sea, si tú hablas puras malas palabras, ¿qué significa que hay en tu corazón entonces? Puro mal. Entonces, para tú poder entonces dar fruto y poder hablar de la palabra o poder realmente expresar la maravilla de Dios, primeramente tiene que venir a ser sembrada la palabra de Dios en tu corazón. Mm. Por eso mucha gente, hablando de los religiosos, ¿por qué entonces la gente no puede? ¿Por qué si la gente oye la palabra de Dios y termina haciendo las obras de su carne, por qué no combina una cosa con la otra? Porque el corazón no está. Porque están muertos. Ya. Y la palabra que están escuchando también está muerta. Ya. Porque de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 6, verso 69, 63 de la Escritura, Jesucristo hablando, mi palabra es vida y es espíritu. Ya. Ahora, si yo estoy comiendo palabra, estoy comiendo vida. Y si es palabra de Dios y es inspirada por el Espíritu Santo y es sembrada por el mismo Espíritu Santo en mi corazón, como consecuencia va a dar un fruto de obediencia en mí. Mm. De lo contrario, ustedes van a empezar a conocer mucha gente religiosa y para lo que nos oyen, mucha gente, conocen solamente a Dios de oído, Ya. pero realmente no lo conocen. Porque si lo conocieran, entonces no estarían sus vidas de ociosas y estériles, sino que realmente estuvieran manifestando lo que realmente han aprendido por parte del Señor. ¿Dónde? En la intimidad con Él. Ya. Ya. Pues incluso pues es algo que hemos hablado mucho de ese tema de conocer a muchos religiosos que siguen todas las reglas, ¿verdad? Y especialmente en nuestra experiencia en la cultura mexicana, cuando ves Oh, a mucha gente, nosotros crecimos en la iglesia católica y se ve mucho lo que es, si quieres una buena vida o si quieres que Dios te bendiga, tienes que rezar el rosario, tienes que prender tal velas, si quieres dinero tienes que rezarle a San Judas, si quieres novio lo tienes que voltear tu Santo monito de San- cabeza. sí, de cabeza, cosas así que dices, no, que, o sea, te enseña, lo que te enseñan esas acciones es, si quieres recibir, tienes que dar lo que es algo de la tierra, ¿verdad? Tienes que poner el monito de cabeza, tienes que, tus trabajos, tus works, por eso, así te vas a salvar. Y creo que, y he aprendido que en la Biblia, en la misma Biblia que ellos están leyendo, dice que no te vas a salvar simplemente por tus trabajos. No. Y como dijiste, ahorita están recibiendo una palabra muerta, Muerta. porque es algo que simplemente
nomás la están escuchando, entra por un oído, sale por el otro. Y a ellos se les hace fácil nomás aparentar que están haciendo algo bueno, pero a las únicas personas que les va a afectar al fin del día va a ser a ellos mismos. Sí. Entonces, Quiero que abras primera de Pedro, Fide. En el Nuevo Testamento, 1 Peter Mhm. 4:12 en adelante. ¿Por qué saco este pasaje? Porque si nosotros continuamos o volvemos al punto de lo que es realmente uno de los frutos del ser o del poner por obra la obediencia, entonces vamos a empezar nosotros a padecer, a sufrir. Muchos piensan que el ser obedientes es tener todo de parte de Dios ya. Mhm. Pero mientras nosotros estemos en este cuerpo, estamos en una batalla constante por mantenernos, digámosle, en el pensar, en el pensamiento y en el fruto de poder estar buscando hacer en todo momento la voluntad de Dios y no estar ejerciendo nuestros propios pensamientos. Yeah. Pero dice aquí, ¿por qué quiero poner esta base? Porque aquí habla mucho de lo que ahora creo que ustedes van a empezar a experimentar y que van a estar viendo en su caminar como hijos de Dios. Dice primera carta de Pedro capítulo 4, en el verso 12. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha de venir para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea que si nosotros vemos que estamos empezando a sufrir o a batallar por causa de la obediencia, que no te extrañe, no pienses que algo malo te va a venir, sino que es todo lo contrario. Como estás empezando a caminar contra la corriente de este mundo, entonces vas a empezar a ver las consecuencias de tu obediencia, que son buenas para Dios, pero para otros probablemente no vaya a ser bueno. Y dice aquí en el verso 13, antes bien, en la medida en que compartan los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. O sea que ya la Biblia está determinando de que el pueblo que ha creído en él va a tener padecimiento por causa de la obediencia. Oiga lo que dice el verso 14. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, siéntanse dichosos, pues el Espíritu de gloria y de Dios que reposa sobre ustedes, ciertamente por ellos Él es blasfemiado, pero por ustedes es glorificado. O sea que cuando ustedes empiezan a dar frutos de obediencia en el Señor, muchos de los que estaban a lo mejor caminando a su alrededor van a empezar, como quien dice, a contender contra ustedes. Brandon, como a mí, déjate de eso, hombre. Vente, vamos a echarnos una cerveza, no te pasa nada. No, yo ya no hago eso. Pinche religioso. O te empiezan a dar maltratadas y un montón de cosas. Y la Biblia lo establece. ¿Por qué? Porque tú ya estás contra la corriente de este mundo. Y ahí es donde viene, yo creo que uno de los mayores crecimientos en el Hijo, y es cuando se empieza a dar uno cuenta, wow, verdaderamente cuesta seguir a Cristo. Yeah. 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 Pero a lo que estabilizamos hace rato, ser obediente es sacrificar Exactamente. lo que la carne quiere. Lo que la carne quiere. Dice aquí el verso 15, que ninguno tenga una manera que sufra a alguien de ustedes como un asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que tal glorifique a Dios. Porque muchos de los padecimientos pueden ser por causa de cosas que tú has cometido. Pero el padecimiento correcto o el padecimiento que te lleva a ti a estar mostrando frutos de obediencia a Dios, muchos de ellos van a acarrear padecimientos de odio, de contienda, de rechazo. Lo hicieron con José, lo hicieron con David, lo hicieron con Moisés, lo hicieron con Jesucristo. Y así sucesivamente todos los hombres que han mostrado una fe, ¿qué fue lo que hicieron con Noé cuando lo vieron preparando? Imagínense como aquí en este lote. Y de momento miran ahí a un hombre edificando un arca, porque dice que va a venir un diluvio. Si la Biblia dice que antes no llovía. Ajá.
Solamente se levantaba un vapor de la tierra y era la que regaba la tierra misma. Ni siquiera llovía. Entonces la gente dice, este está loco. Sí. Si han pasado siglos y siglos y aquí no llueve, como este dice que va a haber un diluvio y que se va a deshacer todo. Está loco. Sí. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día por obediencia? Mira, esto es lo que va a pasar sobre la tierra. Estas son las cosas que vienen, acontecimientos ya, y están profetizadas por el Señor Jesucristo. Van a pasar. ¿Y qué te dicen? Tú estás loco. Ujú. Tú me preguntabas a mí el otro día, en el episodio pasado, hermano, pero las cosas siguen estando igual como desde siempre. No pasa nada. Sí. Eso cree la gente, pero ahí está registrado en la Biblia y científicamente registrado por los científicos que todos los acontecimientos que la Biblia dice que ya pasaron son ciertamente legítimos Sí. y están comprobados. Sí. Mhm. Ujú. Mm. Entonces, cosas grandes nos muestra entonces lo que es ser un obediente, Sí. ¿verdad? Entonces, Así que, Fide, dice la Escritura en el verso 18, si el justo con dificultad se salva, primera de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será entonces del impío y del pecador? Si nosotros en nuestra justicia que Dios nos ha dado, en nuestra obediencia, con dificultad nos salvamos, ¿ahora qué será de la gente inconversa? ujú. ¿Qué será de la gente impía? Difícil. Si a nosotros nos cuesta ser obedientes, que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que se nos ha dado la gracia, que estamos caminando en el favor de Dios, que estamos buscando hacer cambios en nuestra vida constantemente y nos es difícil, ¿cuánto más a la gente que no conoce absolutamente nada de Dios y que no tiene la vida del Espíritu? Ujú. Nearly impossible. Entonces, ¿qué pasa con la gente que están en una parte del mundo que el país o el estado donde están, todos practican una diferente religión y ellos nacen en eso? En esa religión. Y en eso y nadie les ha enseñado de lo que es Jesucristo, la palabra. ¿Cómo es, si explican la Biblia, cómo Dios juzga a esas personas cuando ya se van de la tierra? Bueno, para comenzar esa respuesta, la Biblia enseña que todas las naciones del mundo han sido instruidas por Dios. Ujú. Pero generaciones atrás han optado, volvemos a lo mismo, Sí. por rebelarse contra Dios. Ajá. Y ellos formaron sus propias religiones, Entonces, crearon sus propios dioses. entonces, ¿qué viene de esas naciones que los hijos de esas naciones que no tuvieron nada que ver y nacen en eso? ¿Qué pasa? Ellos nacen pensando que están haciendo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa a esas personas que ya se van de la tierra pensando en esa, creyendo en esa religión, pensando que están haciendo todo bien y que nunca tenieron la oportunidad de alguien que les enseñe de la palabra? Volvamos a un tiempo atrás y creo que calificaría mucho esta respuesta. Si el Señor Jesucristo se encargó, dice la Escritura que Él se encargó básicamente de que cuando Él desciende a las profundidades de la tierra, ir y presentarse a todas las almas que Noé mismo les había predicado en el diluvio. ¿Qué significa eso? Que en la venida de Jesucristo a la tierra y cuando Él se presenta como Cordero, no solamente el mundo actual en ese momento se dio cuenta de la manifestación y de la presencia de Dios en este mundo, sino también todos aquellos que habían descendido desde la antigüedad. Ahora, a partir del sacrificio de Jesús para acá, toda persona, toda alma que ha nacido en este mundo ha escuchado del Evangelio. Que no crean, que no le reciban y que Satanás básicamente ¿cómo se dice la palabra? Se ha preocupado porque las generaciones vivan rebeladas contra Dios. Eso ya es algo que Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, que para eso entonces va a existir el trono blanco, donde van a ser juzgadas todas las naciones, desde el niño hasta el viejo. Ujú.
Porque nadie, dice la Escritura, nadie va a poder venir a decir Que no, que no encontraron o que nunca fueron escuchados, a mí escucharon la voz de Dios Ah, o que conocieron la palabra del Evangelio de Salvación. ajá. Entonces, toda alma de Jesucristo para atrás, el Señor mismo se encargó por los profetas, digámosle por los jueces, por los reyes, por todo, hablarles del Evangelio. Mm, Ya de Jesucristo para acá, como dice el libro de los Hebreos, Dios nos ha hablado a nosotros de muchas maneras, incluso hasta por las cosas físicas que vemos. sí, Pero en el tiempo que estamos actualmente viviendo, dice la Biblia, nos vino a hablar por medio del Hijo. sí, Ahora el Hijo ya no está ante nosotros físicamente, pero dice la Biblia que nos dejó el Espíritu Santo, que también es Dios mismo. sí. Entonces no hay excusa. Ajá. Ahora, si las personas han decidido, en el caso de los musulmanes, en el caso de, por ejemplo, religiosos como catolicismo, jehovistas, digámosle que son las religiones más grandes del mundo, que es el Islam, Mm, el ujú. cristianismo y el catolicismo, son las religiones más grandes del mundo. Sí, Pero de ahí en fuera de ellas hay muchas religiones en el mundo. ya. Pero pregúntales, o si nosotros estudiamos, ¿quién es realmente el Dios de esas religiones? Porque el Dios único, dador de vida, y al cual verdaderamente vino a darse a conocer al mundo y que fue por el cual fueron creadas todas las cosas, es Jesucristo. Ujú. Y sí es verdad que todas las religiones en sus propias Biblias vienen a hablar de Jesucristo. Todas. Pero ¿cómo lo ven? No lo ven como el Salvador. Ya, Entonces, si tú empiezas a escudriñar cada una de esas religiones, te vas a dar cuenta la manera en la que ven a Jesucristo, pero todas hablan de él. sí, sí, exactamente. Así que hay una respuesta muy, muy clara y transparente cuando tú puedes entender, wow, o sea, cómo es que el príncipe de este mundo se ha encargado de cegar el entendimiento de tantas generaciones. Ya, Yeah, that's true. pues entonces, para terminar, una cosa última, Fide, que quisieras aumentarle al episodio. Honestly, just something I could say is truly seek the Lord wholeheartedly, and honestly, that's I think is the most important. And truly, it's more caring about what God thinks and what He sees in our hearts than what other people think around us. Just because even the example of Joseph, when he was in charge of the house of what was it? Well, I forgot his name. But he was in charge of, era un rey, a king. No, era creo que un comandante de Like a- Faraón. Yeah, a commander. Yeah. Yeah, he was in charge Uh-huh. of all his stuff, and then he had his wife there, the commander's wife. That the Bible says that Joseph was a really good-looking man. Yeah. Probably buff, fit. Like and- me. exactly like you. Exactamente. But obviously, it's when the wife, the lady wanted to basically sleep with him. He was Yeah. like, "Come in bed with Yeah. me," and Joseph kind of answered of like, "Oh, the commander basically put in charge everything in this household, right? To take care of it, and obviously, basically, I'm in charge of everything besides you, basically, because you're his wife." He's like, and when I was reading that, the first thing that came out, because he answered, is like, he didn't say, what would the commander think, Mhm. right? He said, well, basically, why would I do that to the Lord my God? Why? Basically, he's like, what would he think? Yeah. He didn't even be like, oh, what would the commander think? Like, what would he think of me? He's like, no, what would the Lord basically think of me? Why would I sin against, my Lord God? Is basically is like, he's more worried about sinning against God instead of I'm gonna look bad in front of someone else. I feel like that's the first thing that came in mind is like we gotta focus more on truly having our heart with God and really don't do all the things that you do to impress and give basically glory to yourself and get Mm. praise from everyone else. Oh wow, this guy's a good Christian. ¿Qué hubiera So- pasado si él
hubiera tomado la mujer de Potifar, porque así se llamaba el siervo de Faraón, Potifar, el que básicamente le delegó toda su casa y todos sus bienes. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera rebelado contra el mandato, la orden, la instrucción que había recibido por parte del Señor a través de Jacob su padre, y hubiese cometido el error como lo mismo que le dijeron a Caín? O sea, él pudo haber realmente tomado a esa mujer de Potifar, pero sin embargo se sujetó a la obediencia. Y aunque por medio de la obediencia, ¿qué fue lo que pasó? No le creyeron, lo tomaron como preso, lo llevaron a la cárcel, y ahí dentro de la cárcel, Entonces todavía pensaron que lo hizo. claro, o sea, la mujer de Potifar le creyeron. ¿Por qué? Porque él era un hombre esclavo. ¿Y cómo han de haber dicho? ¿Cómo le van a creer un esclavo más que a la mujer del mano derecha del faraón, el rey de Egipto? Y lo mandaron, ¿qué? A encarcelar. Y el corazón de Potifar sabía que José estaba hablando con la verdad de que él no había hecho nada. Pero más sin embargo apoyó a su esposa en su mentira. Sí. Imagínate, pero volvemos a lo mismo. La aflicción de la obediencia lo llevó llegámosle a terminar siendo preso. Sí. Pero cómo estando en el lugar ese, siendo digámosle, de esclavo en la prisión, lo ponen como jefe de todos los prisioneros. Dios lo engrandece en la prisión. Y estando en la prisión llegan aquellos dos siervos de Faraón, los cuales tuvieron un sueño, y ahí Dios nuevamente lo vuelve a usar, les revela el sueño, y uno de ellos termina hablándole al faraón cuando el faraón tuvo el sueño, y termina ¿qué? Viniendo a ser colocado en un lugar de honor llamado el gobernador de Egipto. Wow. Pero terminamos en lo mismo, Fide. Todo o sea, yo te delego todo excepto mi esposa, y él sabía. Pero como él era un hombre temeroso de Dios, él prefirió muchas veces, incluso cuando le dijeron que él fue delante del faraón: ¿por qué no te inclinas ante mí si yo soy el Dios? Oros vivo. Yeah. Just cross. Entonces, él dijo, o sea, yo, aunque como los hombres que vinieron acá, que eran amigos de Daniel, que no quisieron postrarse ante la imagen y prefirieron ser arrojados al lago de fuego, ahí al horno de fuego, este varón no me interesa. Yo no me puedo postrar a ti, solamente a Dios me he de postrar. Lo mismo que le dijo Jesucristo a Satanás. A solamente escrito está: a Dios has de adorar. Entonces muchas veces tu obediencia te va a costar un problema. Oh, yeah. Pero es sacrificio. Pero es un sacrificio que vale la pena. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque realmente nosotros estamos viendo como hombres de fe las cosas que nos esperan en el tiempo venidero, nuestra recompensa, nuestro galardón en Cristo. Entonces, ¿cuándo es tú, Brandon, mi Fide, que verdaderamente se muestra la fe de un hombre o de un hijo ante una circunstancia? Cuando es más fácil pecar. Cuando tú obedeces a lo que Dios te está enseñando en tu Sí. corazón, y vas en contra de lo que te están ofreciendo. Sí, entonces a lo que iba, pues cuando se hace más fácil pecar, pero de todos modos obedeces a lo que es, como dice él, ¿qué va a pensar Dios de mí? Claro. Cuando el Señor le dijo a Abraham: quiero que me ofrezcas lo que más amas, y era realmente el propio hijo, Isaac, llevarlo en sacrificio, le pregunta al muchacho cuando van al monte para ofrendar, para ofrecer adoración a Dios, le dijo el muchacho: Padre, aquí yo llevo la leña, y aquí yo traigo el fuego, y la ofrenda, Padre. Entonces, en la fe de Abraham, le dijo a Isaac: hijo, Dios mismo se proveerá como ofrenda. Sin saber que su hijo iba a hacer la ofrenda. Cuando ya lo tiene en el monte, que lo sube, lo ata y lo pone, era nomás de empezar a tirarle el fuego. Y ya, cuando él levanta el cuchillo para soltarle de una vez y sacrificarlo, entonces el padre dijo: Abraham, detente, ahora sé que temes al Señor. Yeah. Pero ¿hasta qué punto lo llevó el Señor? ¿Hasta qué punto fue probado a Abraham en su obediencia? Amén.
Hasta el punto final. Ahora, lo que hizo Abraham es único, Yeah. porque Dios no pide, o sea, sangre. Dios no pide, no quiere que apague ahí, después cuando se termine. Yeah. Oh, ya viene la... Dios no pide sacrificio de ser humano para ser agradado por el hombre, no, sino que era un acto profético que iba a venir a ser el mismo Padre por medio de Jesucristo, ofrendando a su propio Hijo por las naciones del mundo y así Ujú. darnos el camino de la salvación. Entonces Jesucristo era la ofrenda final. Isaac era básicamente la representación de Jesucristo. Mm. Por eso es bien interesante leer la palabra y poder ver cómo los acontecimientos llegan a un mismo punto. Ajá. Wow. Bueno, pues esta conversación creo que mucha gente le va a gustar. A mí me gustó. Vamos a seguir teniendo conversaciones cada semana Amén. como estas, para ir aprendiendo juntos con ustedes. Amén. Como hemos dicho, Don Ricardo pues ya tiene más experiencia en esto, Fide más que yo, y yo apenas voy empezando. Entonces tenemos algo para todos, para los que apenas van entrando como yo, Amén. para la gente que ya tiene más ese conocimiento como Fide, y para gente que ya lo ha tenido por años y ha estado siguiendo el camino. Entonces muchas gracias por todos los que están mirando. Amén. Y los que van a mirar, y los miramos para la semana que entra. Oh, yeah. Así que mire, nos despedimos con este pensamiento. Yo sé que no es tan fácil poder apoyar, digámosle, un contenido cristiano como el nuestro, porque sabemos la lucha que hay. La Biblia dice en Juan, en el capítulo 1, que las cosas cuando Jesucristo vino a este mundo, la gente de ese entonces amaban más las tinieblas que las cosas de la luz. Hoy en este tiempo que estamos viviendo nosotros, lo digo de antemano y lo digo de corazón por lo que vemos. Mucha gente, aún incluyendo mucho pueblo de Dios, ama más las cosas de las tinieblas que las cosas de la luz misma. Mhm. Así de que mire, al que nos mire, ¿verdad? Si le agrada nuestro contenido, por favor, si lo único que le pedimos es exprésese en su corazón, para que de esta manera, ¿verdad?, podamos nosotros llegar también a personas que quizás a lo mejor tengan una necesidad de escuchar una palabra donde viene del corazón y sobre todo con el propósito de, con el mismo agradecimiento que tenemos hacia el Señor, nosotros también podamos plantar esa misma semilla en aquellos que necesitan. Así que Amen. bienvenidos aquí y una vez más, su canal Siempre a Tiempo les bendice y hasta la próxima. Bendiciones. Peace. Hasta luego.